Pues muy feliz Día de las Madres y bueno, como regalo muy especial, quiero contestar algunas inquietudes para que su labor de madres pueda desarrollarse en una forma más eficaz y puedan sobre todo dirigir ese amor sin tanta tortura. Porque hay algo muy importante y es que la madre cree que necesita mostrarse perfecta ante los hijos, porque a veces los hijos solemos olvidarnos que mamá es un ser humano y eso es algo que toda madre debe hacer entender a sus hijos, que mamá es un ser humano y como ser humano también necesitamos aprender algunas cosas. Vamos a contestar algunas preguntas que nos han hecho. Nos dicen cómo tratar y entender a un adolescente. Otra pregunta afín dice, ¿cómo lograr que mis hijos no sientan celos entre ellos? Todos son diferentes, uno es muy tranquilo, otra es muy rebelde, el otro es más corajudo, más celoso, más rezongón. ¿Cómo hablarles cuando estamos todos juntos que no se sientan? Es decir, que no se sientan heridos, porque el hijo más grande, el hijo más chico nunca están de acuerdo con lo que pensamos los padres. El mediano todo lo ve tranquilo, inspira tranquilidad. El pequeño siempre quiere más atención, hasta porque platico con los hijos más grandes le da coraje porque no estoy hablando con él. Ok, miren qué curioso. Tenemos que entender algo muy importante. Nuestra sociedad, y no hablo de padres y madres, sino la sociedad en general, nos ha educado para sentirnos bien cuando al otro le va mal. Me van a decir, porque siempre en conferencias vivenciales dicen, yo te tengo que hacer. Hablemos, por ejemplo, de el primer lugar en la escuela. ¿Por qué razón te alegra el primer lugar en la escuela? Si son 30 estudiantes, nos da mucho gusto que a los otros 29 les fue mal, ¿sí? O al menos no les fue tan bien como a ti. La persona más próspera se siente a veces muy feliz, el que tiene más dinero, porque a los otros no les alcanza el dinero y a él sí. Esa comparación es algo tremendamente nefasto y sucede igual con la atención, esa lucha de atención. Y eso que las familias actuales no son tan extensas como las familias de antes, donde eran 10 hijos, donde efectivamente había o se generaron en los adultos grandes conflictos por la atención de los padres. ¿Cómo podemos sanar esa situación en los hijos? Punto número uno, evitar la comparación, no solo entre hijos, sino la comparación en general. Y fíjense que esto es muy delicado porque se suele mucho decir cuando un hijo tiene alguna calificación no muy alta, oye, y al vecino que también estudia contigo, ¿cuánto sacó de calificación? Oye, ¿y tu calificación cuánto fue? ¿Por qué no puede ser como tu hermano? Para evitar esos conflictos es muy importante evitar la comparación y explicar que ningún ser humano tiene más valor que otro ser humano. Eso es algo tremendamente vital. Un ser humano no tiene más valor que otro ser humano. Y es muy importante que él aprenda a encontrar sus valores, que él aprenda a entender que él es valioso por él mismo y no en una comparación, porque hay un dicho que dice que si tú comparas, si tú valoras, si tú mides la inteligencia de un pescado por su capacidad de trepar árboles, va a vivir traumado toda su vida porque obviamente no es su habilidad. A veces los padres quisieran que todos los hijos tuvieran habilidades. Cuando yo era niño,
los padres soñaban con las habilidades numéricas, con las habilidades matemáticas. Entonces, si el hijo era bueno en matemáticas, era un hijo inteligente. Si el hijo era malo en matemáticas, era un mal hijo. Entonces, todos querían ser como aquel que era bueno en matemáticas. Y es ahí donde si a veces no era bueno en matemáticas, pues, ¿para qué les cuento? Se generaba un conflicto tremendamente grande. Así que, ¿cómo evitar todas esas situaciones? Pues a través del diálogo. Es muy importante que a través del diálogo se le enseñe al hijo a evitar las comparaciones. Vamos a ver otro punto, cómo tratar y entender a un adolescente. Esto es algo maravilloso porque el adolescente sigue siendo ese niño que necesita ese cariño, ese niño que necesita ese afecto, con una diferencia. Es una etapa en la cual está lleno, está hinchadísimo de hormonas. ¿Qué les parece? Siempre se hace la broma en la cual se le dice, por ejemplo, a una mujer que si está muy alterada porque anda en sus días, etcétera, etcétera, pero a veces no es esa la situación. Simplemente el caos hormonal a veces es tremendo, a veces es fuerte. Pues imagínate una etapa en la vida del ser humano, independientemente su edad, sea hombre o mujer, independientemente de sus capacidades, él está cargado de hormonas. Tenemos que aprender que los padres deben dejar de sufrir como si fuese el hijo quien no lo quisiera. Es entonces cuando los padres tienen que comprender que si son las mamás las que todavía tienen esas situaciones de inseguridad en sí misma, obviamente cuando sus hijos lleguen a la etapa de la adolescencia, ellas van a resentir esa situación, ellos van a tomar muy a personal todos esos altibajos hormonales. Y es aquí donde se puede ligar a otra pregunta. Me preguntan, doctora Costa, ¿cómo puedo manejar los castigos? Esta es algo muy importante porque al ser humano no se le castiga, a los hijos no se les castiga, simplemente se establece un protocolo. ¿Qué quiere decir un protocolo? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es un protocolo? El protocolo es que si tú a una taza de café le pones crema, pues te vas a ver a café con crema. Ese es un protocolo. Si tú a ese café le pones azúcar, te vas a ver dulce. Ese es un protocolo. Si tú al café le pones algún licor, obviamente te vas a ver fuerte, te vas a ver a licor. ¿Qué tiene que ver eso con la educación de los hijos? Pues los protocolos deben establecerse antes. Es decir, vamos a poner un protocolo respecto al orden en el cuarto de los hijos, que es un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Es la pregunta más solicitada a veces. ¿Cómo hacer que sea ordenado? Bueno, pues hay un protocolo en su cerebro en el cual si tú le gritas al joven, al adolescente, al niño, ¿por qué tienes el cuarto desordenado? Obviamente, su cerebro asocia el orden a la neurosis de mamá. Lo más recomendable es que cuando este joven todavía está en edad muy jovencito, cuando todavía son niños, se establezca un vínculo entre el orden y el cariño de mamá, donde mamá pueda externarle mientras ordenan el cuarto, mientras ordenan la casa, externarle cuánto le ama, cuánto lo aprecia. De repente pueden pedir algo de comer que les guste a ambos y dialogar, porque tenemos que entender que particularmente en el orden, generacionalmente siempre ha sido ligado con gritos, con ofensas, generando el orden algo traumatizante. Y obviamente a la larga, pues el jovencito o la jovencita sí puede ser que acabe siendo en teoría una persona ordenada, pero ¿a qué costo? A costo de traumas porque no se inculcó el orden
a través del amor. Y recordemos que amor sigue siendo el camino. Pero vamos a poner el caso de que el individuo no tiene ordenado el cuarto y me habían hablado de los castigos. Esto puede aplicar para cualquier cosa. Si ya se le enseñó el orden con cariño y el protocolo implica que debe tener su cuarto ordenado y lo tiene muy desordenado, tú no tienes que castigarlo, él ya sabe que hay una sanción. ¿Y cuál podría ser la sanción? Bueno, que ordenes el cuarto cuando en el momento de que quiere salir de paseo, quiere salir con los amigos, etcétera, porque cuando no se hizo en el momento adecuado, pues él ya tiene que saberlo de antemano. El castigo es terrible. ¿Por qué? Porque de repente uno está pensando, bueno, ¿y cómo lo voy a castigar? Eso no es necesario. Tiene que haber ya protocolos establecidos. Él tiene que saber desde antes cuáles serán las consecuencias de los actos. ¿Por qué razón? Porque en la etapa madura de su vida, cuando él ya sea adulto, la vida sí ya tiene un protocolo a seguir ante cada cosa. Ya hay un protocolo a seguir, lo que va a pasar si él no paga impuestos, si no se da de alta en Hacienda, si se endeuda con la tarjeta de crédito. Todo eso en la vida ya tiene sus protocolos, es decir, sus consecuencias. Nadie está diciendo, a ver, ¿cómo lo vamos a castigar? No. Dicho de otra forma, no se le castiga, simplemente él tiene que aprender que existe la ley de causa y efecto. Y es allí donde el castigo no va a existir. Él ya va a entender, el niño, el joven, el adolescente va a entender la consecuencia y deberían ya tener una tabla de consecuencias en la cual se va a tener claro que no es papá, que no es mamá quien va a castigar, sino que simplemente ha sido consecuencia de sus propios actos. Y es aquí donde una pregunta muy bonita y muy interesante. Muchas gracias. Ha sido un reto desde ya poner límites y dejar llorar a mi bebé hasta qué punto podría realmente perjudicar para su futuro como un trauma. Aquí me está refiriendo cuando todavía está en la etapa lactante, la educación de un bebé. Tenemos que entender algo. Esto es algo muy hermoso. El poder de la intención, repito, el poder de la intención. ¿Cuál es el poder de la intención? El poder de la intención, en el caso muy en particular de cuando un bebé llora, es el siguiente. Cuando un bebé está llorando, la pregunta dice, me hace una pregunta, ¿lo debo cargar o no lo debo cargar? Porque si lo cargo, puedo volverlo dependiente y si no lo cargo, le puedo generar un trauma. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese bebé? Y es donde la madre se da de topes. Aquí entra el poder de la intención. ¿Cómo funciona el poder de la intención? Hay mamás que no son muy felices, no trabajan algunas situaciones para encontrarse a sí mismas, para sentirse realizadas como ser humano y entonces viven en un estado de frustración a veces muy lamentable. Y al vivir en ese estado de frustración, al vivir en esa tristeza, viven así un poquito a la defensiva con la vida. Y es aquí donde cuando el bebé está llorando, llega la mamá y con toda angustia, ay, ay, es que el niño no se calla. Entonces lo comienza a cargar, pero con una intención de desesperación para que el niño se calle. Vamos a poner el mismo ejemplo. Un bebé está llorando y otra mamá lo carga y la intención de la mamá es transmitirle a ese bebé seguridad. Repito, su intención es transmitirle seguridad. Bebito, hijo, sobrino, corazón, estoy aquí, estamos bien. Tenemos que recordar que el cerebro que comienza a activarse en los bebés es todavía el tallo encefálico. En el tallo encefálico, conocido como cerebro reptil todavía tiene la creencia de que va a morir, es decir,
Cuando el bebé siente calor, siente que puede morir de calor. Cuando tiene hambre, siente que puede morir de hambre y por eso llora. Pero cuando el adulto, cuando la mamá llega con la intención, cuando el poder de la intención de darle seguridad y que todo está bien, obviamente allí no va a haber un trauma y lo está cargando. Y la otra persona que tiene la intención de, ay, que no se calle, ya estoy toda desesperada, bueno, ahí hay otra intención. Tenemos la misma acción, pero diferentes intenciones. Lo que trauma al niño no es tanto la acción, sino la intención. Y si hablamos que a la intención, cuando el bebé todavía está lactando, y las intenciones de mamá son tristes, son lamentables, son desesperadas, todo eso va a parar a la leche materna. Y entonces la leche materna comienza a actuar en toda la memoria biológica del bebé y eso efectivamente va a durar hasta que es adulto. ¿Cómo poder sanar esa situación? Vamos a unirla, vamos a finalizar con esa pregunta hermosa en donde dice, si no supe educar a mi hijo desde pequeño, porque como todas las madres o la mayoría, queremos darles todo sin ganárselos, y ahora me doy cuenta el daño tremendo que he provocado, ¿qué puedo hacer para poder resarcir ese daño y remediar? ¿O qué puedo hacer para ayudar a mis hijos? Amor sigue siendo el camino. Y es aquí donde vuelve el poder de la intención. Cuando como mamá tienes una intención de que tu hijo aprenda algo por su bien, y si me están diciendo en esta pregunta que su hijo ya tiene conciencia, ya es mayor, es muy importante aprender dos cosas. Recordar el punto que si es adolescente, recuerda que si es adolescente, puede que no estés hablando con tu hijo, puede que estés hablando todavía con un cóctel hormonal. Y es ahí importante donde busques el momento adecuado para hacerle conciencia, no solamente en este caso que me hablan de que le dieron todo y ahora cree que debe tenerlo todo sin que se esfuerce, sino educarlo en cualquier otra situación. Pero en este caso en particular, tenemos que hacerle ver que lo que le estás diciendo es un acto de amor. ¿Para qué? Para que él pueda a su vez alcanzar todos sus sueños, para que él pueda alcanzar todas sus metas, porque sus sueños y metas no estarán siempre en manos de papá o de mamá. Y cuando le hables con esa claridad y con esa intención, en un momento un poco más tranquilo, en un momento donde hay una bandera neutral, algo muy importante que lo dije en una conferencia el Día de las Madres del año pasado. El ver a la persona es tremendamente importante, sobre todo cuando se trata de los hijos y sobre todo cuando se trata de cuestiones de pareja. Muchas parejas terminan en divorcio por una razón. Ellas no lo saben. Oye, pero éramos tan felices, pero ¿por qué? Yo no sé en qué momento se perdió todo, dicen. Bueno, y es que se acostumbraron a hablarse sin verse. Oye, fíjate que, y la pareja aquí y el otro hablando para allá. Y luego para allá y la pareja hablando para allá. Eso rompe un vínculo psico-bioemocional tremendamente importante. Cuando hables sobre todo con alguien que amas como tus hijos o como tu pareja, es importante verse a los ojos. Eso, aunado al poder de la intención, aunado al diálogo, a que le hagas entender que le amas, a que le hagas entender que ninguna persona, no estamos hablando solo de los hermanos, no estamos hablando de que un hermano sea mayor, mejor que otro, más que otro, menos que otro, sino que todos los seres humanos son valiosos. Es entonces donde podrás estar más tranquila como mamá, que estás despertando una conciencia. Y en el caso de los bebés que todavía no tienen esa conciencia, la conciencia es suplida momentáneamente con el poder de tu intención. De ahí la importancia que
aprendas a amarte a ti misma, porque si algo quieres darle valioso a tus hijos, no serán cosas materiales. Si algo valioso puedes darle a tus hijos, es una madre emocionalmente saludable, una madre feliz. Y ese es mi trabajo con todas ustedes, auxiliarles, dirigirles. ¿Para qué? Para que sus hijos tengan esa madre llena de felicidad y llena de dicha. Les envío un muy fuerte abrazo y muy feliz Día de las Madres.